Hola, buenas tardes. Voy a presentarles un breve repaso de los últimos temas del lenguaje. Empezamos. Los verboides son verbos que no tienen accidentes gramaticales. Por ejemplo, inflado, podría ser un participio. No es un verbo porque no tiene accidentes de tiempo, no tiene accidentes de número. Es decir, yo no puedo conjugar, yo no puedo decir yo inflado. ¿Se entiende eso? Sin embargo, cada uno de ellos funciona de una manera específica. Por ejemplo, los participios que tienen estas terminaciones funcionan como adjetivos. Los infinitivos que tienen las terminaciones ar, er, ir funcionan como sustantivos. Y los gerundios van a funcionar como adverbios, ¿no? Cada uno cumpliendo una función específica, ¿no? Los adjetivos porque califican a sustantivos, los sustantivos porque son presentados por determinantes, y los gerundios porque están calificando a un verbo, ¿no? Eso es algo que ya sabemos. Acá te pongo, acá he puesto también cuál es el uso incorrecto del gerundio. El gerundio está mal utilizado cuando me indica una acción posterior, ¿no? Por ejemplo, se golpeó doliéndole mucho. Esto está incorrecto. Primero se golpea, luego le duele. Si el gerundio indica posterioridad es incorrecto. Y también cuando el gerundio funciona como adjetivo, es decir, calificando, también está mal. Usa la camisa teniendo botones. Todo esto teniendo botones quiere calificar camisa. Ambos usos son incorrectos. Los verboides se convierten en verbos, es decir, van a tener accidentes cuando forman perífrasis. Ya es una frase que equivale a un solo verbo. Hay que tener en cuenta aquí que es un solo verbo. Profesor, si no aparece en perífrasis, ya te dije, pueden asumir estas funciones dependiendo del verboide. Pero si aparece en perífrasis, va a funcionar como un solo verbo. Y tenemos acá las principales perífrasis. El tiempo compuesto y la voz pasiva se forman con participios. El tiempo compuesto, el haber más el participio. Por ejemplo, ha llegado tarde, has salido tarde o había tardado mucho, ¿no? Siempre con participios. Tiempo compuesto, ¿ya? Equivale a un verbo, es como decir llegué tarde, solo que es un tiempo especial, tiempo compuesto. Y la voz pasiva, que es muy importante que también la reconozcas, es un verbo. Estamos repitiendo que es un verbo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma? Con el verbo ser, puede ser en pasado, en presente, en futuro, más el participio, ¿no? Este verbo, por cierto, siempre va a ser un verbo transitivo. La Padula fue convocado por Reynoso. Entonces, el verbo convocar, ¿no? Fue convocado por Reynoso. Y esto de aquí, que ya te lo voy adelantando, que es muy importante, se va a llamar complemento agente. Complemento agente. El complemento agente es el que realiza la acción en una oración pasiva, ¿no? ¿Por qué esta es una oración pasiva? Porque quien hace la acción no es la Padula, sino Reynoso. Esto, por cierto, se llama sujeto pasivo. Sujeto pasivo, la Padula, sujeto pasivo, complemento agente, todo esto se llama oración pasiva. Es muy importante que a partir de ahora la reconozcas. Es una perífrasis. ¿Cómo se forma? Ser más participio. Luego están las perífrasis aspectuales y modales, ¿no? Las aspectuales tienen que ver con el tiempo desde antes que se realice la acción hasta que empieza la acción, ¿no? Entonces, imaginemos que la reacción empiece aquí, inicio, fin. Entonces, una ingresiva es antes que empiece la acción. Por ejemplo, ir es voy. Voy a jugar. Voy a jugar. ¿Ves? Todavía no he jugado. Voy a jugar. O, por ejemplo, eh, iré a pasear. ¿Bien? Es ingresiva porque todavía no pasa. En cambio, incoativa es que ya empezó. Ya empezó, ¿no? Empezó a jugar, ¿no? O comenzó a estudiar. Pero
comienza precisamente en ese momento. Ya es cuando inicia la acción, por eso pongo acá inicio. Durativo es cuando ya se está realizando la acción. Estoy estudiando, estoy estudiando. O viene estudiando. O lleva estudiando 2 horas. ¿Ves? Ya está la acción en proceso. Y la terminativa cuando acaba, ¿no? Acabo de estudiar, acabo de jugar, acabo de practicar. Terminativa. Luego está la reiterativa, es cuando se repite una acción, ¿no? Volvió a estudiar, volvió a jugar. Y la habitualidad cuando ya es una acción frecuente, ¿no? Suele jugar, ¿no? Suele llegar tarde, ¿ya? Bien, y las modales que tienen que ver con cierto matiz que se le da al verbo. Entonces, hay un verbo principal, ¿no? Hay un verbo principal y lo demás son matices, matices que se le está dando de acuerdo a la oración, ¿no? Por ejemplo, posibilidad, ¿no? Podría llegar temprano, ¿no? Podría llegar a las 5, posibilidad. Yo podría llegar a las 5. ¿No? Aproximación, viene a costar 20 soles, ¿no? Viene a costar 20 soles. No estoy aproximándome, ¿no? Capacidad o autorización, puede llegar temprano. Es una capacidad, él puede llegar temprano. O puede salir con sus amigos, ¿no? Suena también capacidad o autorización también, lo mismo, ¿no? Obligación, debe estudiar todos los días. Pero ojo, la probabilidad es con el deber de, ¿no? Acá deber y acá deber de. Por ejemplo, una probabilidad, ¿no? Debe de ser las 5 de la tarde, ¿no? Una probabilidad o duda. Debe de ser, debe de más el infinitivo, debe de ser las 5 de la tarde. Una duda. En cambio acá es, debe ir a dar su examen, ¿no? Es una obligación. Entonces, todos esos matices son los que hay que recordar de las perífrasis, que esto es básico. Si no sabes esto, te vas a perder después. Así que por eso te lo menciono. Continuamos. Y bueno, sabiendo lo anterior, ya todo se hace más sencillo, ¿no? En principio el sujeto, que es un tema muy fijo en los exámenes, eh, ya deben saber ustedes que se debe preguntar al verbo, ¿no? El verbo siempre tiene que estar conjugado, ¿ok? Conjugado. Entonces se hace la pregunta quién más el verbo o qué más el verbo, ¿no? Primero se hace siempre quién, en segundo lugar se hace la pregunta qué, dependiendo, ¿no? Los aportes millonarios a la campaña los investigará la comisión, ¿no? Entonces acá tengo el verbo, investigará, se pregunta quién investigará, la comisión investigará, acá está, ¿no? ¿Quién investigará? La comisión. El sujeto siempre puede aparecer, no necesariamente al comienzo, puede aparecer al final, como en este caso. Está correcta la redacción. El verbo es, está correcta. Todo esto de acá es una perífrasis, ¿no? O bueno, no es una perífrasis, sino que simplemente es un verbo, verbo copulativo con su atributo. Ya, ahorita vamos a explicar qué es el atributo. Profesor, ¿por qué no es perífrasis? ¿Por qué no es participio? Ya, ¿por qué no es voz pasiva? Porque es el verbo ser con el verbo, con el participio. Bueno, esto no es participio, ¿no? Date cuenta nomás, esto no es participio porque no acaba en ado o en ido. Bueno, entonces, ¿qué está correcta? La redacción del texto. Ahí está. Eso vendría a ser el sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de preguntas suelen venir en los exámenes? Las que están aquí arribita, fíjate, las que están acá arribita. Es importante tu participación. ¿Cuál es el sujeto? Pues el verbo está aquí, verbo es. ¿Qué es importante? Tu participación. Profesor, ¿cómo sé que es un verbo? Bueno, te voy a explicar lo más sencillo. Ya un verbo es toda categoría que tiene tiempo. Ya el verbo es la única categoría que tiene tiempo. Eso está en presente, ¿ya? A los maestros les gusta tu participación. Profesor, yo creo que el sujeto es a los maestros. Falso. Una norma es que el sujeto nunca empieza con preposición. Nunca empieza con preposición. Nunca, 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 nunca. Entonces simplemente vamos al verbo. ¿Qué les gusta? Ya que no se puede decir quién le gusta, no. ¿Qué les gusta a los maestros? Pues tu participación. Todo esto es el sujeto.
Entonces suele venir así. Esto es un objeto indirecto porque cuando veo les siempre es un objeto indirecto. Suele venir así las preguntas, ¿ya? Oí, núcleo del predicado, sujeto. O verbo, esto se llama atributo, que te lo enseño ahorita mismo, en un momento. Sujeto. Suele venir así las preguntas. Verbo, atributo, sujeto, ¿ya? Eh, o objeto indirecto, núcleo del predicado, sujeto. ¿Ya? A ver, seguimos. La estructura del sujeto, bueno, hay un núcleo, hay modificadores directos e indirectos y hay la posición, ¿no? Junto al núcleo va a estar, ¿no? Junto al núcleo, acá está, va a estar los modificadores directos, ¿no? Miren, acá la palabra novelas es el núcleo, porque de eso se habla, el núcleo es de lo cual se habla, todo lo demás son modificadores directos. Y un modificador indirecto será pues cuando haya una preposición en el medio, ¿no? El café sin azúcar, ven aquí, modificador indirecto. Entonces deja de ser modificador si se convierte en una aposición, ¿no? En la aposición va a precisar, va a repetir al núcleo, ¿no? La señora Teresa. O sea, de todas las señoras, hablo de la señora Teresa. Es una posición especificativa, está especificando. Puede ir una posición entre comas. La señora, nuestra vecina, entre comas, también va a ser una posición, ¿no? Porque está, en este caso, explicando y bueno, la diferencia en que la explicativa va entre comas y la especificativa sin comas, ¿no? Acá está la explicación. Y teniendo en cuenta ya lo explicado, vamos a tener un sujeto expreso cuando el sujeto sí aparece en la oración y un sujeto tácito cuando no aparece, ¿no? Ojo cuando aparezca el vocativo. El vocativo es la persona que recibe el mensaje. Por eso que esta coma se llama coma vocativa, ¿no? Nunca es sujeto. Nunca es sujeto. Así que si ustedes ven el vocativo, traten de eliminarlo, no tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, la oración sería, vamos a salir de esto. ¿No? Acá está la perífrasis, fíjense que es una perífrasis ingresiva, a ver si se acuerdan ustedes, es una ingresiva porque todavía no salen, vamos a salir, se hará todavía después, ¿no? Es una perífrasis ingresiva. Entonces, ¿quiénes vamos a salir? Nosotros. El sujeto tácito sería nosotros. ¿Por qué está tácito? Porque no aparece en la oración. Bueno, el simple y el compuesto, el simple, como se dan cuenta por aquí, tiene un solo núcleo y el compuesto tiene dos núcleos, ¿no? Unidos generalmente por una conjunción, ¿ya? Continuamos con los complejos. Los complejos tienen modificador indirecto o aposición, ¿no? Se llama complejo cuando tiene indirecto, por ejemplo, los hombres sin metas, acá está el modificador indirecto, y por eso se llama complejo. Acá no te confundas, porque mira, cuando dice complejo, uno piensa, ¿no? Modificador indirecto, ya, esto debe ser incomplejo, no, falso, pues. Cuando tiene un modificador eh, indirecto, se vuelve complejo, o sea, es más complicado. Ya en cambio, mira por acá, solamente tiene modificadores directos el sujeto incomplejo. Es como decir un sujeto sencillo, ¿no? Entonces el complejo tiene más cosas que el incomplejo, pues. O sea, puede tener MI o puede tener aposición también, ¿ya? Y luego el sujeto activo, cuando el sujeto hace la acción, y el pasivo cuando no, ¿no? Fíjense, acá está la perífrasis verbal de ser más participio que caracteriza la voz pasiva, ¿no? Fueron desalojados. Los ambulantes fueron desalojados por los policías. Se dan cuenta que realiza la acción, es un sujeto pasivo porque ellos no realizan la acción, lo realizan los policías y esto se llama complemento agente, que ya te lo expliqué hace ratito. Bien, el predicado puede ser nominal, siempre que haya un atributo con un verbo copulativo. Ahí están las cuestiones, ¿no? Los verbos copulativos son verbos incompletos, verbos que simplemente funcionan como nexo. Ricardo es ingeniero. Enrique parece preocupado. Estos verbos no predican, es decir, no están dando, eh, no están describiendo, perdón, no están realizando una acción, ¿verdad? Simplemente son descripciones nada más.
Entonces, dense cuenta que debe estar el atributo. Puede ser que haya una perífrasis también, pero la perífrasis sí o sí debe tener como eje central, como verbo principal, a un verbo copulativo. Que los principales son pues el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, el verbo permanecer y el verbo yacer. Yacer también suele estar, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen que ver en la oración, tienen que verlo, ¿ya? Listo. Puede parecer incluso con un verbo tácito, ¿ah? Los niños, coma, el futuro del país, ¿no? Esto representa al verbo es, ¿no? El verbo son. Entonces debe tener siempre el atributo, dense cuenta de esto. Ahora, veamos que el predicado verbal ya vienen a ser acciones, ¿no? Entonces tú puedes ver ya figurar en tu mente que están haciendo algo las personas, ¿no? Yo no digo Julián es ingeniero, no, digo Julián fue al mercado, hay una acción, el verbo ir. Y bueno, acá pueden ver bastantes complementos que lo vamos a ver aquí en el momento, ¿no? Rosalina va a trabajar, miren, una perífrasis verbal, pero el centro es un verbo predicativo, ¿no? Si yo digo Rosalina va a hacer, hay una perífrasis verbal, pero el verbo sería copulativo, en cambio este verbo de acá es predicativo. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro del predicado verbal van a estar eh, los verbos copulativos que no tengan atributo, fíjense, no tiene atributo. La reunión será a las 8. Como no hay atributo, esto es un circunstancial de tiempo, también se considera dentro del predicado verbal. Algunos están lejos. También me están hablando del lugar, no me están hablando de un atributo. El atributo, recuerden que siempre tiene que ir al sujeto, siempre tiene que ir al sujeto y describirlo o dar algún dato de él, ¿no? Si el sujeto, si el complemento se va hacia el verbo, califica el verbo, nunca va a ser un atributo. Evidentemente también que la voz pasiva, ojo, la voz pasiva tampoco puede ser un predicado nominal, porque no hay atributo, pues. Todo esto funciona como un verbo, ya te lo expliqué hace ratito, ¿ya? Igualmente la perífrasis verbal, en este caso de gerundio, está llorando, recordarán que es una perífrasis durativa, tampoco puede ser un verbo copulativo, sino que no sería predicado nominal, sino que sería un predicado verbal, todo esto de aquí. Bueno, dentro del predicado está el objeto directo, hay una manera más, ¿cómo decirlo? A ver, más específica para encontrarla, que es utilizando la pregunta, ¿qué más verbo más sujeto? Tiene que estar completa la pregunta, si no, no funciona. O ¿a quién más verbo más sujeto? O dependiendo si es plural, ¿a quiénes más verbo más sujeto? Ellos repartieron canastas en el pueblo. Entonces preguntamos, ¿no? ¿Qué repartieron ellos canastas? ¿A quiénes estafó el dirigente? A los pobladores. O la manera más sencilla es esta, utilizando estos pronombres, ¿no? Juan los llamó, Hernán lo quiere. Iris golpea la puerta, Iris la golpea. Bueno, objeto directo. El objeto indirecto, la manera de preguntar es para quién o a quién, más verbo, más objeto directo, más sujeto. Ojo, acá tienes que agregar el objeto directo de todas maneras. O la manera más fácil es utilizar los pronombres les y les. Si yo veo lee junto al verbo, de frente va a ser objeto directo. De la manera anterior, si es que yo veo lo o la junto al verbo, siempre va a ser objeto directo. Entonces, ofrecieron muchos bonos al pueblo, ¿no? Entonces yo puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿A quién ofrecieron muchos bonos ellos, porque acá hay sujeto tácito, al pueblo? ¿A quién escribió Godofredo anteayer? A sus padres, ¿no? Profesor, acá no hay objeto directo. A ver, veamos, ¿no? ¿Cómo lo reemplazaríamos? ¿Godofredo los escribió o Godofredo les escribió? Ah, tengan en cuenta eso, pues. Como se reemplaza por les, esto tiene que ser objeto indirecto.
de todas maneras, porque no está hablando que Godofredo escribe en sus padres, sino que escribe a sus padres, ¿ya? Entonces, dense cuenta con el les. Bien, el predicativo va a ser, miren qué curioso, cuando tenemos un complemento que califique al sujeto, pero esta vez el verbo sea predicativo. Llegó cansado, ¿no? Por ejemplo, acá hay un sujeto tácito. Él caminaba muy atemorizado. Esto de aquí califica al sujeto él, ¿no? Pero el verbo no es copulativo. Esto sería un atributo, sí, sería un atributo, pero como el verbo es no copulativo, no se llama atributo, sino que se llama predicativo. Y este predicativo puede calificar al sujeto o puede calificar al objeto directo. Edelmira encontró cansado a su hijo, ¿no? Acá el hijo es el objeto directo, cansado se refiere a su hijo, también sería un predicativo. Y lo que está explicando acá, mire qué diferencia hay. Juan Carlos está pensativo, el verbo es copulativo, se llama complemento atributo. Juan Carlos camina pensativo, el verbo es predicativo, esto se llama complemento predicativo. ¿Ya? Y también hay que tener en cuenta que a pesar que sea atributo, sea predicativo, siempre debe estar ligado al sujeto, ¿ya? Nunca al verbo, ¿eh? Por ejemplo, ellos trabajan apurados. Miran cómo califica a ellos a apurados. En cambio, ellos trabajan rápido. Se refiere al trabajo, no se refiere al sujeto, ¿no? Él trabaja rápido. Dense cuenta que se refiere al verbo y no se está refiriendo al sujeto. El circunstancial, bueno, depende, esto es muy intuitivo, depende de lo que me esté mencionando, ¿no? Puede ser tiempo, puede ser modo. Ellos regresaron caminando, modo, ¿no? Emiliano comió bastante, esto es de cantidad, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí el mapa para que verifiquen qué tipo de complementos hay. También aparece de compañía, ojo, ¿no? Con mis hermanos, está. De causa también, ¿ya? Importante esto, de causa, no confundirse, por favor. De finalidad, de instrumento, de afirmación, de negación y de duda también. Entonces tienen ustedes aquí la tabla para que verifiquen. Las preguntas pueden ayudar, pero yo creo que intuitivamente se puede saber. El complemento agente ya lo expliqué varias veces. Tiene que haber un verbo eh, en voz pasiva. El niño es apoyado por su padre. Los ladrones fueron capturados por los vecinos. Ellos fueron contagiados de gripe por tener bajas defensas, ¿no? ¿Quién realizó el contagio? En este caso se considera a la gripe. ¿Ya? Listo. A ver, eh, no lo dije, pero recuerden que el complemento agente tiene que estar relacionado con el que hace la acción, ¿no? Si es que yo digo, fueron asaltados por los malhechores. Ya, eso vendría a ser el complemento agente, por los malhechores. Pero si yo digo, fueron asaltados por su imprudencia, eso no sería complemento agente, sino sería complemento de causa. ¿Por qué fueron asaltados? Por su imprudencia. Ya, te lo menciono por aquí. Bien, oración compuesta, rapidito. La coordinada se divide en yuxtapuesta. La oración compuesta coordinada puede ser yuxtapuesta, acá me confundí, acá se llama conjuntiva, ¿ok? Conjuntiva. La coordinada puede ser yuxtapuesta o puede ser conjuntiva. Entonces la yuxtapuesta se puede unir con una coma, con un punto y coma y con dos puntos. Y la conjuntiva se va a unir utilizando cualquiera de los conectores conjuntivos que debe recordarlo de la clase de conectores, todos los conectores conjuntivos. ¿Y qué es una oración compuesta? Una oración compuesta es aquella que tiene dos verbos, como ves aquí, tiene dos verbos, ¿ya? Y estos verbos van a estar unidos por nexos. ¿Cuáles son los nexos? Lo que te he puesto por acá. La yuxtapuesta solo son estos signos de puntuación
y las conjuntivas tienen que utilizar los signos de acuerdo a la clasificación. Entonces, veamos algún ejemplo, ¿no? Ahora, la yuxtapuesta, cuando se usa comas, esa coma equivale al conector y. El punto y coma equivale a pero, a porque y a por lo tanto, y los dos puntos equivale a porque y a por lo tanto. A ver, veamos ejemplos. Vi, vine y vencí, ¿no? Tiene coma. Vi y vine y vencí, ¿no? Es una conjuntiva, ¿ves? Ingresó a San Marcos, estudió conciencia. Estudió a San Marcos porque estudió conciencia. La juventud es corta, aprovéchala. La juventud es corta, por lo tanto, aprovéchala, ¿no? Los hombres mienten más, las mujeres mejor. Los hombres mienten más, pero las mujeres mejor. Se dan cuenta que cada parte tiene un verbo, ¿no? Ingresó, estudió. Es, aprovéchala. Mienten. Acá hay un verbo implícito que está en la coma. Los hombres mienten más, las mujeres mienten mejor. ¿Ves? Hay protestas, quieren un cambio. Hay bloqueos, no se puede viajar. Todos esos son verbos. Al final tenemos aquí los dos puntos, porque, ¿no? Hay protestas porque quieren un cambio y hay bloqueos, por lo tanto no se puede viajar. Todos esos vienen a ser conectores. Conectores yuxtapuestos son oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Ya? Bien, ten en cuenta estos valores. ¿Ah? Si no ocurre esto, no va a ser yuxtapuesta. Bien. Y las coordenadas de acuerdo simplemente al conector, ¿no? Por ejemplo, acá hay una copulativa, verbo, verbo. Acá hay una disyuntiva, verbo, verbo. Acá hay una adversativa, verbo, verbo. Entonces, ¿cómo se llama? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Repito, conjuntiva. Disyuntiva. Acá está. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Adversativa. Aquí está. Esta es la adversativa. De acuerdo simplemente a la clasificación. Vamos con la última parte, casi, ya estamos terminando. La oración subordinada. Recuerda, una oración compuesta tiene dos verbos, dos verbos. Así que yo tengo que buscar los dos verbos. Mira, verbo 1, verbo 2. Ya, ¿qué es una oración subordinada? Mira, una oración subordinada simplemente considéralo para simplificar, considéralo como si fuera una oración simple. ¿Ya? Para ti es una oración simple. ¿Y cuál es el verbo en el que te vas a fijar? El verbo principal. El verbo principal es el que te vas a fijar tú, el que vas a centrarte. No te desconcentres del verbo principal. Ya, el verbo aquí es murió. Profesor, ¿cómo yo sé que es principal? Porque está libre, no tiene nexo, no tiene nada ahí que lo interrumpa. Profesor, el otro sí tiene, claro. Mira, aparece quién, ¿ves? Aparece qué. Entonces, el verbo principal es el verbo que está libre, que no tiene nada. Bien, una vez que yo me concentré en el verbo principal, empiezo a jugar como si fuese una oración. Y una oración simple, ¿no? Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, el sujeto. ¿Quién murió en París? Todo eso de acá. ¿Quién escribió Tilse? ¿Quién murió en París? Él. Si quieres lo reemplazas por él. Él murió en París. Listo. ¿Quién escribió Trilce? Eh, ¿Qué resultará más caro que viajes en Navidad? ¿Ves? Todo eso es sujeto, porque estamos respondiendo a las preguntas de sujeto. Eh, ¿Quién siempre llega temprano? El que limpia el edificio. ¿Qué me encanta mucho? Cómo toco la guitarra, ¿ven? Se dan cuenta que los verbos acá siempre están independientes, están libres, ¿no? En cambio los verbos subordinados tienen un nexo subordinante allí, no tienen un nexo subordinante, ¿ya? Acá está, te lo pongo, nos fijamos en el verbo que no tiene nexo y lo interpretamos, lo interpretamos como una simple. Y seguimos haciendo lo mismo para las demás eh, funciones, ¿no? Porque ahorita estamos examinando la oración compuesta subordinada sustantiva. Acabamos de ver la oración compuesta ordinada sustantiva en función de sujeto.
Y ahora vamos a ver las demás oraciones compuestas subordinadas sustantivas, ¿no? En OD, en OI y en atributo. Entonces, a ver, ¿qué recuerdo de lo de? Que se reemplaza por lo, por la, por los y por las. ¿Qué recuerdo de lo I? Que se reemplaza por le y por les. ¿Qué recuerdo del atributo? Que era una calificación que se utilizaba con verbos copulativos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que recordamos. Entonces, a ver, veamos. Muchos jóvenes afirman, muchos jóvenes lo afirman. Listo, esto es o de. Juan mencionó ayer, Juan lo mencionó. O, como acá está en plural, los mencionó. ¿Ves qué facilito, no? Eh, otro. Ella me preguntó, ya, ella me lo preguntó. ¿Se dan cuenta? Sencillo. O, si quieres complicarte un poquito más, ¿qué afirman muchos jóvenes que la prensa manipula? Ahí está, haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué mencionó Juan ayer? Mencionó quiénes apoyaron en el evento. ¿Ves? ¿Qué me preguntó ella? Me preguntó si postularía este año, ¿no? Objeto directo. Ya, léeles. Esa cantidad otorgó la beca a quien ganó. Ya, esa cantidad, esa entidad le otorgó la beca. De frente, todo eso se repasa por le. Brindé asesoría acá, le brindé asesoría. ¿Ven? Simplemente, y acá se complican mucho, pero no es complicado. Simplemente tú piensa que es una simple, piensa que es una oración simple, y haz lo que ya aprendiste en oración simple, que te lo expliqué hace ratito, ¿no? Entonces acá, nuestro equipo será, repito, el verbo que tienes que analizar aparece solito, aparece limpio. En cambio, el otro verbo aparece siempre con un nexo. Entonces, nuestro equipo será, miren, verbo copulativo, verbo ser. Nuestro equipo será el que vencerá mañana. Este es un atributo porque todo esto califica a nuestro equipo. Nosotros somos ahora, ¿ven? Todo esto califica al sujeto, por lo tanto es un atributo. Y de esa manera encontramos una oración subordinada sustantiva en función de OD, de OI y de atributo. ¿Sencillo? Sí, es sencillo. Simplemente hay que recordar bien los conceptos anteriores y vamos a hacerlo bastante bien. Bien, vamos con la subordinada adjetiva. Si la subordinada sustantiva si la sustantiva funciona evidentemente, obviamente, como un sustantivo, y este sustantivo puede ser sujeto, puede ser OD, puede ser OI y puede ser atributo, pues sencillamente la subordinada adjetiva funciona como adjetivo. Y si es un adjetivo, está calificando a un sustantivo, de todas maneras. ¿Ves? Son cuestiones que tú ya sabes, que ya deberías interiorizar. Simplemente están aplicándolo a un proceso más complejo, ¿no? Por ejemplo, los médicos que se esfuerzan. Nuevamente, cumplimos la misma regla. El verbo subordinado siempre tiene nexo. El verbo subordinado siempre tiene nexo. El otro verbo es el que está formando la oración principal, por decirlo así, ¿no? En este caso, la proposición subordinada, la parte subordinada, está calificando a un sustantivo o a una frase nominal también, ¿no? Claro, porque puede calificar en este caso a un pronombre. Ninguno que sepa la verdad, ¿ves? Ya, otro. Juan, quien trabaja, la casa donde vive, ¿ves? Siempre tienes que darte cuenta que está calificando a un sustantivo. Ya, si quieres, lo puedes reemplazar por cualquier adjetivo. Ojo, no estoy diciendo con el adjetivo específico, sino con cualquier adjetivo. Por ejemplo, la casa verde es moderna. Juan Hermoso gana dinero, etcétera, ¿no? Los médicos trabajadores aportan. Eh, Ninguno de nosotros mentirá. En fin, ¿ya? Pero no es necesario, simplemente date cuenta que está calificando a un sustantivo o a una frase nominal. Se va a clasificar como especificativa cuando no llevan comas y como explicativa cuando llevan comas. ¿No? Los futbolistas que juegan bien, esto está calificando futbolistas, la prensa que informa la verdad, ¿ya?
Y el verbo principal está aquí. Miren, no se olviden de ubicar al verbo principal de igual manera. ¿Ya? Porque eso nos ayuda, pues. Por eso ahora acá está al revés, ya me mareé. No, nunca me creí su historia, la cual nos contó ayer. Miren, cuando yo tuve la cual, de frente, este es verbo subordinado. Ya te olvidas un ratito, nos vamos con el verbo principal. No me creí su historia. Uy, mira cómo califican a la historia. La cual, ya, todo esto vendría a ser una explicativa, pues. ¿Por qué explicativa? Porque tiene comas. ¿Por qué especificativa? Porque no tiene comas. ¿Listo? Continuamos. Y la subordinada adverbial, evidentemente, mire qué fácil es todo encaja al final. Funciona como un modificador de verbo. ¿Por qué funciona como adverbio? Vendrán cuando puedan. Todo esto califica a vendrán, ¿no? Estaré antes que anochezca. ¿Se dan cuenta? Hay un verbo principal y todo esto califica acá. Se graduó al cumplir 20. Estudia con el fin de, ¿ves? Está subordinado a este verbo. Entonces, todo acá está modificando un verbo. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver la clasificación, porque es muy importante entender la clasificación para hallar aquí. Bueno, una subordinada propia, ¿ya? Es aquella que se reemplaza por un adverbio. Y acá sí no hay pierde, ¿ya? Temporal. Iremos después. Miren, todo esto se puede reemplazar por después. Vendrán mañana. No importa si es que no tiene relación con la oración principal. Simplemente hay que ver aquí la estructura, lo que importa, ¿no? Vendrán antes de que todo termine. Bueno, puedes poner mañana, vendrán más tarde, vendrán hoy, etcétera, pero se reemplaza por un adverbio. ¿Por qué temporal? Porque se refiere al tiempo, ¿no? ¿Cuándo iremos? Cuando todo esté listo. ¿Cuándo vendrán? Etcétera, ¿no? Modal, cuando funciona como un adverbio de modo, ¿no? ¿Cómo habla? Como gran orador. ¿Cómo actúa? Según le parece, ¿no? Los modales se pueden reemplazar por así. Habla así, actúa así. Bien sencillo, ¿ya? Y las locativas, ¿dónde, no? ¿Dónde iremos? A donde nos necesiten. ¿Dónde caminaremos? Hasta donde nos indicaron, ¿no? Puedes, puedes decir, nosotros iremos allí o caminaremos allí, ¿no? A ver, para que esté más fácil. Iremos mañana, vendrán mañana. Bueno, acá simplemente de acuerdo al verbo, ¿no? Si me dicen vinieron, ya tengo que poner vinieron ayer, pues no voy a poner vinieron mañana, ¿no? Bueno, ahí está la clasificación. Continuamos. Y la impropia utiliza conjunción subordinante. Por eso que es importante que te las hayas aprendido. Conjunción subordinante. Por ejemplo, causal. Tiene nexo causal. Nexo causal. ¿Ya? Condicional. Tiene nexo condicional. Ojo que el condicional no solo es el sí, también puede aparecer el cómo. ¿Qué? ¿Cómo posible? Sí. Por ejemplo, eh, siempre que me preguntes, aprenderás más rápido. Yo puedo decir, como no me preguntes, nunca aprenderás. Como no me preguntes, nunca aprenderás. Les estoy diciendo, si no me preguntas, nunca aprenderás. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente es ubicar el sentido. Tienes que entender la oración, ¿no? Que está presentando una condicional. Iremos a la playa, ahí viene la condición, si lo permiten. Aprenderás siempre que me preguntes. Bien, ahí está la condición. La final, pues porque tiene un nexo de finalidad, lo dijo para que no te preocupes. Lo publicará con el fin de que lo conozcan. Si tú recuerdas los nexos subordinantes, eso es muy sencillo. Y terminamos con la concesiva, consecutiva y la comparativa. La concesiva era el aunque, recuerden que presenta un límite o un límite que se supera, ¿no? Y estudiará idiomas, se supera, mira, aunque no tenga tiempo. No dirá nada, así lo amenaces, ¿no? Así lo amenaces. Aunque lo amenaces. Bien, es una concesiva. ¿Ya? Repasan los nexos concesivos, ahí está. La consecutiva, pues, que expresa una consecuencia, ¿no? Todos gritaron tanto que se quedaron afónicos. Trabajó tan bien que lo felicitaron, ¿ya?
Dense cuenta que aquí solamente va a estar el qué, solamente va a estar el qué, porque estamos hablando de una subordinada. Si fuera una coordinada, diría, gritó tanto, tanto gritaron, o gritaron, por lo tanto se quedaron afónicos. ¿Ves? Es diferente, ¿ya? Esto sería una consecutiva. Y la comparativa, bueno, nexo comparativo, ¿no? Tienes que ver que haya una comparación, ¿ya? Listo. Y bueno, vamos a terminar con algunas fijas, ¿no? Dentro de la semántica tenemos el contexto y la situación. Contexto y la situación. Entonces, el contexto me va a determinar el significado de la palabra. Determina el significado. O sea, basta que tú leas el ejercicio para que entiendas, ¿no? Ahora puede ser un significado connotativo o dennotativo, no importa, ¿no? Por ejemplo, el corazón golpeteaba en mi pecho. ¿Esto qué será? ¿Denotativo o connotativo? Bueno, como es en sentido figurado, sería connotativo. Las tortas no son un buen reemplazo para el pan. Bueno, esto es recontra denotativo. O sea, yo no necesito más. Em, yo sé que torta, por ejemplo, en Argentina, torta se puede entender como golpe. Pero no es necesario que me lo aclaren porque con el contexto se entiende. Las tortas no son un buen reemplazo por el pan. Tienen muchas ofertas laborales. ¿Te das cuenta? Todos son connotativos o denotativos, pero el contexto está determinado por el significado. ¿Ya? En cambio, en la situación eh, hay ambigüedad. Si tú ves qué factor está actuando, si actúa la situación, hay ambigüedad. Es decir, pueden haber varias interpretaciones. No basta con el contexto, no basta con las palabras, sino que tengo que apelar a la situación para entender el significado. Por ejemplo, confiaba en aquella mujer. ¿Y a quién confiaba? ¿Yo o él? Puede ser cualquiera, ¿no? Yo confiaba, él confiaba, no se sabe. Entonces, no basta el contexto, basta la situación. El otro, se va por las ramas. ¿Se refiere a una persona o a un animal? Claro, un animal se puede ir por las ramas, un perro, por ejemplo. Una persona se puede ir por las ramas cuando no va al grano. ¿Ven? Entonces, esta es la situación donde implica la ambigüedad. ¿No? Aquí también, ¿no? ¿Quién es la amiga? ¿Mariela? ¿O Mariela es una amada? ¿Mm? Bueno, y bueno, esta parte también es un tema sencillo, por lo tanto hay que recordarlo bastante bien. Bueno, la homonimia, y estoy hablando de homonimia, no estoy hablando de homofonía ni de homografía. Homonimia es cuando las palabras suenan igual, ¿no? Tienen igualdad de significante, ¿ya? Miren por acá. Entonces, ¿cuándo va a ser absoluta? Pues cuando las categorías sean iguales. Igual categoría. ¿Cuándo va a ser parcial? Cuando las categorías sean diferentes. A ver, veamos por acá. Una onda. La onda. Sustantivo por acá, sustantivo por acá. Como son sustantivos, como son sustantivos, ambos sería una homonimia absoluta. ¿Ya? Luego, que vaya al huerto. Esto es verbo. Verbo ir. Que vaya al huerto. Traiga una valla de fresa. Sustantivo. Se está refiriendo a un objeto. Una valla de fresa. Una fruta, ¿no? Homonimia parcial. Bien. Cohiponimia. Cuando todos están en el mismo nivel. Camisa, polo, saco, pantalón. Están en el mismo nivel. ¿Cuál es el nivel superior? La hiperonimia. La prenda de vestir. Y
pequeño, grande, antonimia propia. Se llama antonimia propia cuando hay un término medio. Pequeño, grande, mediano. Antonimia propia. ¿No? Luego hay antonimia complementaria y antonimia recíproca. La antonimia complementaria son dos objetos, dos realidades que no pueden estar juntas. Por ejemplo, día, noche, ¿no? Día, noche, son opuestos, ¿ya? Y recíprocos son que, al contrario, se necesitan, ¿no? Como que uno supone al otro. Es decir, tío, tío, sobrino, ¿no? Como que uno supone al otro, ya como que se necesitan, ¿ya? Antonimia complementaria, antonimia recíproca. Y esto, antonimia propia. Y la antonimia gramatical, la gramatical era cuando se utilizaban nexos, ¿no? Por ejemplo, perdón, cuando se utilizaban prefijos. Gramatical se utiliza pues ateo, ¿no? Prefijo es. O otro más sencillo, inútil, útil con inútil. Listo. Bien. Última lámina. Interrogativas indirectas parciales. Vamos con la clasificación de las oraciones. Veamos. Dubitativa, exhortativa. Dubitativa expresa duda. Exhortativa expresa una orden, ¿no? Sencillamente relacionamos por aquí. Relacionamos por acá. ¿Ya? Hay una orden. Y o un consejo también puede ser, ¿no? Y acá hay una duda. Ahora, interrogativa directa. La directa tiene signos de frente, tiene signos. La indirecta no tiene signos. No tiene signos. Qué fácil. Ahora, no te olvides. La parcial. La parcial no se responde con sí o no. La total sí se responde con sí o no. A ver, les consulté si querían hablar conmigo. La pregunta es, ¿querían hablar conmigo? ¿Sí o no? ¿Ya? Otro, ¿quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? ¿Sí? ¿Quién te ayudó? No, no, ¿ves? Acá la respuesta no puede ser con sí o con no. Y eso es todo. Hasta aquí nos quedamos. Espero que te haya podido servir este pequeño resumen. Hasta luego.